Hay una conversación que se repite en cualquier taller de camiones, en cualquier parada de carretera, en cualquier grupo de transportistas con años de oficio, y siempre termina igual. Antes los camiones aguantaban todo: 2 millones de kilómetros, 3 reconstrucciones, décadas en la carretera. Hoy cualquier falla se convierte en una reparación carísima y un diagnóstico que necesita computadora. ¿Qué pasó? La respuesta fácil sería decir que antes todo era mejor, y ya. Pero esa respuesta es incompleta y no le hace justicia a lo que realmente ocurrió. Lo que cambió no fue la calidad de los ingenieros ni las ganas de hacer buenos camiones. Lo que cambió fue el mundo entero alrededor del camión. Y cuando entiendes eso, entiendes por qué la nostalgia de los camioneros veteranos no es capricho. Es una observación técnicamente correcta sobre algo que se perdió de verdad. Si eres nuevo en el canal, aquí hablamos de transporte pesado con lógica real. Suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos videos. Primero, hay que entender qué hacía tan especiales a esos motores que los camioneros viejos recuerdan con tanto respeto. El Cummins N14, el Detroit Diesel Series 60, el Caterpillar 3406. Esos nombres no generan nostalgia por romanticismo. Los generan porque eran máquinas que hablaban un idioma que el mecánico podía entender directamente. Si el motor perdía fuerza en una subida y soltaba humo negro, el diagnóstico apuntaba a un inyector sucio. Si aparecía humo azul con consumo de aceite, había desgaste en anillos o sellos. Si la temperatura subía, el culpable solía ser el radiador o la bomba de agua. No siempre era simple, pero había una relación directa entre el síntoma y la causa. Una conexión que un mecánico con experiencia podía rastrear con sus manos, sus oídos y su olfato, sin necesidad de conectar nada a ningún computador. Y cuando un motor de esa generación llegaba al 1.000.000 de kilómetros, no se desechaba. Se reconstruía. Se abrían los cilindros, se reemplazaban las piezas desgastadas, se volvía a armar con criterio y el motor salía del taller listo para otro 1.000.000 de kilómetros. Para muchos camioneros de esa época, el tractocamión no era solo una herramienta, era patrimonio. Se compraba pensando en décadas, envejecía junto con su dueño. Entonces llegaron las regulaciones, y ahí empezó el cambio que nadie pidió, pero que todos terminaron viviendo. Durante los años 2000 y 2010, las normas ambientales se endurecieron de forma drástica. En Estados Unidos, la EPA estableció límites mucho más estrictos para los motores diésel pesados. En Europa, las normas Euro, especialmente Euro 6, exigieron reducciones agresivas de partículas y óxidos de nitrógeno. Un motor diésel ya no podía simplemente ser fuerte y duradero. También tenía que ser limpio, silencioso y legalmente aceptable. Y cuando una máquina industrial tiene que cumplir tantas exigencias simultáneamente, algo inevitable ocurre. La simplicidad desaparece. El primer gran cambio fue la EGR, la recirculación de gases de escape. La idea era reducir los óxidos de nitrógeno bajando la temperatura de combustión dentro del cilindro, haciendo que parte de los gases quemados volviera a entrar al motor. En teoría, inteligente. En la práctica, esos gases de retorno traían consigo hollín, calor y suciedad hacia zonas donde antes entraba aire limpio. Con el tiempo, esa acumulación ensuciaba conductos, saturaba enfriadores y hacía que el motor perdiera eficiencia de forma gradual y difícil de detectar. Luego llegó el de PF, el filtro de partículas diésel. Su función era atrapar el hollín que salía por el escape, y lo hacía bien. El problema es que ese hollín acumulado necesitaba eliminarse mediante un proceso de regeneración, quemándolo a altas temperaturas dentro del propio filtro. Sobre el papel funciona perfectamente. En la vida real, un camión no siempre trabaja en condiciones ideales. Si la regeneración se interrumpe repetidamente o el mantenimiento no es el correcto, el filtro se satura. Y un filtro saturado aumenta la contrapresión del escape, baja el rendimiento del motor y hace que la máquina luche literalmente contra su propia salida de gases. Después vino el SSR con DEF, conocido en muchos mercados como AdBlue. Este sistema inyecta una solución de urea en el escape para neutralizar los óxidos de nitrógeno dentro de un catalizador. Es tecnología efectiva y permitió que los camiones modernos fueran mucho más limpios, pero convirtió el sistema de escape en una red de componentes interdependientes.
sensores, bomba, inyector, líneas, catalizador, módulo electrónico y nivel de líquido. Todos deben funcionar sincronizados. Si uno falla, el sistema entero puede poner el motor en modo de protección, limitando la potencia hasta que el problema se resuelva, a veces en medio de una ruta. Suscríbete si este análisis te está resultando útil. Seguimos. Y el calor lo complica todo aún más. Los sistemas modernos de emisiones no solo elevaron las temperaturas de trabajo del motor, también multiplicaron la cantidad de componentes expuestos a ese ambiente hostil. Sensores, conectores, líneas, sellos, módulos electrónicos. Cada uno de esos elementos es un punto de falla potencial. Y el calor no siempre destruye de golpe. Muchas veces envejece lento, fatiga materiales y convierte un detalle mínimo en una lectura errática o una falla intermitente que tarda horas en reproducirse en el taller. La complejidad también llegó al corazón mismo de la combustión. Para contaminar menos y consumir menos combustible, el diésel ya no podía entrar al cilindro de forma ruda. Tenía que entrar en el momento exacto, en la cantidad precisa, pulverizado en partículas extremadamente finas. Eso dio origen a los sistemas Common Rail de alta presión, capaces de controlar la inyección con una precisión impresionante. El resultado son motores más eficientes, más limpios y más potentes, pero con márgenes de tolerancia mucho más ajustados. Cualquier impureza en el combustible, cualquier variación fuera de parámetros, puede dañar componentes que trabajan bajo presiones enormes y que cuestan una fortuna reemplazar. Y lo mismo pasó con el aceite. Los lubricantes modernos son técnicamente superiores a los de antes. Más específicos, más eficientes, mejor formulados. Pero esa ventaja exige el producto correcto y el intervalo de cambio correcto. En un motor antiguo, un error de mantenimiento podía ser grave, pero muchas veces había margen. En uno moderno, usar el lubricante incorrecto o alargar demasiado el cambio puede acelerar el desgaste de forma mucho más rápida y costosa. Todo eso cambió también la relación entre el camionero y su máquina. Antes, el conductor sentía que entendía lo que tenía debajo del capó. Sabía cuando el motor sonaba diferente, cuando la temperatura no era normal, cuando el humo decía algo, cuando una vibración anunciaba un problema que todavía no había llegado. Había una conversación directa entre la persona y la máquina. Hoy, muchas averías se esconden detrás de módulos y sensores que generan códigos de error que no siempre apuntan directamente a la causa real del problema. El diagnóstico requiere herramientas especializadas, software actualizado y en muchos casos técnicos certificados por el fabricante. Eso no solo encarece las reparaciones, ¿cambia completamente la experiencia de ser dueño de un camión? Entonces, ¿los camiones modernos realmente duran menos? Depende de qué entendamos por durar. En términos de capacidad técnica, muchos camiones actuales son máquinas impresionantes, más eficientes en consumo, más seguras, más limpias y capaces de mover cargas enormes con un nivel de control que antes habría sido impensable. Pero en términos de tolerancia al abuso, facilidad de reparación y margen para el error humano, los camiones de generaciones anteriores tenían una ventaja real y contundente. No porque fueran perfectos, sino porque eran simples. Los camiones antiguos fueron construidos para sobrevivir en un mundo más mecánico. Los modernos fueron diseñados para cumplir en un mundo más exigente. Antes, la prioridad era que el camión siguiera andando. Hoy, además de andar, debe contaminar menos, consumir menos y reportar sus propios datos en tiempo real. La frase más justa no es que los camiones de hoy sean malos. La frase correcta es otra. No murió la durabilidad. Murió la simplicidad. Y quizás por eso, cuando un motor mecánico de los de antes ruge en una carretera, todavía impone respeto. No solo porque recuerde otra época, sino porque representa una forma de ingeniería en la que la máquina todavía hablaba el mismo idioma que quien la conducía. Lo que muchos camioneros extrañan no es solo que duraran más, es que cuando fallaban todavía se podían escuchar, oler, tocar y entender. Si este video te resonó, compártelo con alguien del mundo del transporte. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Nos vemos en el próximo.